Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:31 en la mañana, gracias a nuestra audiencia, 6:31 en la mañana, 9 grados centígrados, cielo totalmente nublado, así amanecemos en la capital de los ecuatorianos. Gracias a ustedes por honrarnos con vuestra generosa sintonía, a quienes se conectan cada mañana a través de nuestras frecuencias en señal abierta, la tradicional señal de radio en todo el territorio continental ecuatoriano, e igualmente a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. A despertarse con mucho ánimo, por favor, péguese un cafecito y escuche y amplifique la señal de Sonorama, y este es un noticiero a primera hora. A ver, empecemos hablando dentro de nuestro comentario del día de hoy. Les propongo comenzar hablando sobre la situación de inseguridad que está viviendo la República. Puede parecer repetitivo, puede parecer cansón, pero sin lugar a dudas estamos enfrentando una situación muy compleja, asociada a la violencia y expresada la violencia en la delincuencia común y en el crimen organizado, en la delincuencia organizada. En esta semana, anteayer, la empresa encuestadora Perfiles de Opinión publicó unos números, una calificación sobre algunas autoridades, la calificación de gestión del presidente de la República, de la Asamblea Nacional, de la presidenta de la Asamblea Nacional, del alcalde de Quito y de la alcaldesa de Guayaquil. Y anoche, la empresa Click Report igualmente compartió cifras sobre la sensación de los ecuatorianos y cuáles creen los ecuatorianos que son sus principales problemas. Como siempre he señalado, querida audiencia, las encuestas son herramientas que permiten hacer un análisis, no tienen la verdad absoluta, pero brindan un análisis y permiten tener una percepción por lo menos de lo que piensa la ciudadanía que está siendo encuestada. Según este último trabajo de Click, preguntan cuál es el principal problema que tiene el Ecuador. Casi el 38% de los ciudadanos encuestados, el 37,76% de los ciudadanos encuestados cree que el principal problema que tiene el Ecuador es la delincuencia. Casi el 38%. Autoridades, señor presidente de la República, señores miembros de la función judicial, cabezas de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas, integrantes de la función legislativa. El 38% de los ecuatorianos, según esta encuesta, cree que el principal problema que enfrenta el Ecuador es la delincuencia. El 26%, 25,66%, el 26% cree que es el desempleo. Están pegaditos la delincuencia con el desempleo, porque el desempleo es un factor que puede desembocar como otros factores para convertirse en un caldo de cultivo y provocar la delincuencia común. Y la crisis económica, el 10,40%. La corrupción, el 8,55%. El narcotráfico, el 7,37%. La pobreza, el 3,03%. Y más abajo aparece salud pública, alza de combustibles, mala administración, con porcentajes más pequeños. Pero miren ustedes cómo, según esta encuesta, que como digo es una referencia, que no es la verdad absoluta, pero nos permite de alguna manera observar lo que piensa la gente que ha sido encuestada y con cuya visión uno puede coincidir o discrepar. Yo sí coincido con que hoy el principal problema que tiene el Ecuador es la delincuencia, seguido por el desempleo, la crisis económica. Yo pondría más abajo corrupción y más arriba narcotráfico y pobreza. Pero al final, estos problemas de alguna manera están asociados. Delincuencia, desempleo, crisis económica, corrupción, narcotráfico y pobreza, de alguna u otra manera tienen hilos conductores. Pero el principal problema, la delincuencia.
¿Cuál es el principal problema que tiene Quito y Guayaquil, las dos ciudades más pobladas de este país? Quito tiene en este momento más población que Guayaquil. El 51,18% cree que es la delincuencia en Quito y Guayaquil, seguida por el desempleo, la drogadicción. Ahí hay problemas locales, las calles en mal estado, luego la pobreza, luego pésimas alcaldías y más abajo problemas más cercanos a lo que opina la gente, la falta de recolección de basura, la mala calidad del transporte, la mala administración, la corrupción, etc. La delincuencia y el desempleo son los principales problemas que enfrenta el país. Y pregunta también Click, ¿cuál es el principal problema que tiene usted, aquel que no le deja dormir? Claro, la situación económica. La situación económica. El desempleo. Porque aquí hay gente que no entiende, lamentablemente, poco empáticos, en que hay un buen porcentaje de ecuatorianos que no tiene trabajo, que se quedaron sin trabajo antes, durante y después de la pandemia. La pandemia terminó por agravar la situación de muchos. Hay gente que perdió el trabajo en medio de la pandemia y que hasta el sol de hoy no logra recuperar una fuente de ingresos permanente, estable, para poder llegar con un sustento a su hogar. La situación económica, mientras nuestros políticos, con sus excepciones, están en otra onda, están en otras. Hay gente que no puede dormir por la situación económica. Le añadimos a la situación económica el alto costo de la vida. Yo les voy a proponer a ustedes un ejercicio y les dejo de tarea para el lunes. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hagamos un compromiso para el lunes. Les convoco a hacer ese compromiso para el día lunes. Porque el fin de semana seguramente los que puedan, capaz que van al mercado, van al supermercado. Vengamos el lunes con una listita de precios y veamos cuánto han subido los precios. Según esta encuesta, el 83, casi el 84% de ciudadanos encuestados dicen que los productos de la canasta básica han subido. Yo esta semana veía algunas fotografías de gente que compartió en las redes sociales del aumento del precio de la leche en los supermercados o el precio del aceite. Ya, y no se trata solamente de atar eso al tema de Ucrania, porque ahora la explicación que dicen algunos no es por lo de Rusia y Ucrania. No es solamente eso. Ese es un factor. ¿Ya? Por el encarecimiento de las materias primas, el tema de las dificultades para importar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros factores. En el caso, por ejemplo, del aceite, la situación de la producción de palma africana en las provincias de la costa, afectadas en algunas de esas zonas por esta plaga llamada la pudrición del cogollo. Y claro, pues, ¿cuál es la política pública para poder erradicar la pudrición del cogollo? Pero resulta que hay dificultades en Santo Domingo, en la zona de Manabí, en la zona de Esmeraldas, donde se siembra palma africana, y esto ha encarecido el precio del aceite. Los precios están por las nubes. Y no es una percepción. Y no se trata de hablar mal de. Se trata de hablar con claridad lo que estamos viviendo los ecuatorianos cuando vamos al supermercado, vamos al mercado y nos golpean el bolsillo. Eso también dice la mayor parte de los ciudadanos que han sido encuestados. He comenzado justamente mi comentario. Acá Julio Sari dice que se presenta la lista de precios anterior y la actual. Yo digo, vamos el lunes, vengamos el lunes, ya les dejo de tarea, vengamos el lunes y me gustaría leerles a ustedes y tal vez que ustedes me compartan con qué se encontraron, los que puedan, los que tengan la posibilidad de ir a hacer compras del fin de semana, tal vez al mercado, tal vez al supermercado, y vamos analizando lo que está pasando, que no es una percepción de este periodista. No es una percepción, es una realidad, y la realidad es que vamos nosotros al supermercado o al mercado y nos encontramos con unos precios por las nubes, estratosféricos.
Acá, por ejemplo, gracias Contratulio, me pone, adicciones a droga y alcohol ya aparecen en los estudios de opinión entre las 5 principales problemas de la capital de los ecuatorianos. Y eso también es un tema para comentarlo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y en medio de esto, bueno, hablemos de la delincuencia. Lo que pasó ayer en Guayaquil. Está claro que es un caso de sicariato. Creo que ahí no hay dónde perderse. No es un caso de delincuencia común. A este abogado en la puerta de ingreso a un hotel ubicado en plena zona hotelera, empresarial, comercial de Guayaquil, en el norte, sobre la avenida Constitución y Juan Tancamarengo, frente a un centro comercial donde mucha gente llega al puerto principal. Llegan sicarios y lo matan en la puerta de un hotel. Yo les pregunto a ustedes si estamos dispuestos como sociedad a normalizar este tipo de cosas. Les pregunto, ¿estamos dispuestos a normalizar? Porque siento que vamos por ese camino, porque ya no nos conmueve nada, porque ya nos estamos acostumbrando diariamente a leer asesinatos. Y claro, ya como que el sicariato es parte de nuestra cotidianidad, parte de las lógicas de este país. Yo me niego a aceptar eso. A mí sí me espeluzna saber que un abogado, aquí no tengo la menor idea de quién era, recién nos enteramos, creo que muchos ayer, quién era el mencionado abogado. Pero a mí me espeluzna que obviamente va ingresando a un hotel y lo matan. Y hay gente que normaliza ese tipo de cosas. Y esta mañana, sobre este tema, amanecemos justamente con información actualizada. Hubo algunas detenciones, entre esos de 3 menores de edad. Ya hay algunas detenciones de al menos 10 personas que habrían estado vinculadas a este delito, a este crimen. Entre ellos, 3 menores de edad. Pero eso que está pasando en el Ecuador. La inseguridad, la delincuencia y la violencia claramente nos ha ganado la partida, claramente. ¿Qué pasó anoche, entiendo, en Santo Domingo de los Áchilas? Atacan a tiros a un fiscal, una mujer murió. Esta es una nota que publicó SDT Noticias, entiendo que es Santo Domingo Noticias. Cristel Eleonor Ramos Cedeño falleció luego de recibir varios impactos de bala. El ataque se dio en un tramo de la avenida Quito en Santo Domingo, pasada las 20:30 de anoche, jueves 5 de mayo. Producto de este ataque resultó herido Víctor Hugo Alcíbar, fiscal de la provincia Sáchila, y fue trasladado a una casa de salud particular, donde se mencionó que su estado de salud era de gravedad. Se informó que una camioneta en la que presuntamente se movilizaban los sicarios fue quemada en un tramo de la calle La Tacunga. Esto pasó anoche en Santo Domingo. Otra vez, ¿estamos dispuestos a normalizar esto? ¿O no les parece que ya es tiempo de exigir, de reclamar desde nuestras respectivas trincheras un combate frontal a la delincuencia organizada? Que ya dejen los anuncios rimbombantes y que se dediquen en verdad a presentar resultados. Todo esto cuando hoy se cumple una semana del estado de excepción en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Y las cosas no han cambiado. Tampoco se puede esperar de un día para otro resultados totalmente radicales. Pero yo soy de los que cree que un estado de excepción per se no soluciona las cosas si no va acompañado de una efectiva planificación. Se demoraron ¿cuántos meses? Pero ¿cuántos meses se demoraron para asignar $9 millones a la Policía Nacional? Es una barbaridad. Por aquí tengo la información de ese tema. El 4 de mayo, anteayer, el ministro del Interior, Patricio Carrillo,
Señaló en su cuenta Twitter que el proyecto para la seguridad de Guayaquil por $9 millones se ha enviado desde el Ministerio de Interior y Policía Nacional al Ministro de Finanzas para el desembolso. El compromiso del presidente Lasso es firme y no descansará hasta que la ciudad pueda vivir en paz. Anoche responde el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Le responde al ministro del Interior y le dice: cuente siempre con nosotros. Atendimos ayer mismo de manera prioritaria su solicitud asignando $11,5 millones a la ciudad, a la Policía Nacional para la seguridad de la ciudad de Guayaquil. ¿Saben cuántos meses se demoraron en esta asignación? ¿Saben cuándo se dio el primer anuncio de esta asignación? Quiero ver exactamente la fecha. Es que el internet es maravilloso. ¿Qué fecha estamos hoy? 6 de mayo. El 23 de enero, el presidente de la República en Guayaquil anunció que el gobierno destinará $9 millones para reforzar a la Policía Nacional. Tras la reciente masacre en el sur de Guayaquil, nota del 23 de enero publicada por el portal Primicias, el presidente Guillermo Lasso dispuso el traslado del viceministro del Interior hasta la ciudad para coordinar labores de seguridad. Además, nombró un nuevo comandante de la policía y se anunció justamente la asignación de estos recursos. El gobierno destinará, dice la parte pertinente de la nota, $9 millones del presupuesto general del Estado para reforzar a la policía y luchar contra el crimen organizado. ¿Cuál es el sentido de urgencia? Con todo respeto, ministro Cueva, ¿cuál es el sentido de urgencia? Presentan como gran cacao, perdón que lo diga de esta manera, como un lograzo, que asignaron ayer $11,5 millones a Guayaquil. Ayer, cuando el 23 de enero hubo un anuncio de que tenían que haber asignado $9 millones y se demoran febrero, marzo, abril, mayo, casi 4 meses para asignar $9 millones u $11,5 millones que, perdónenme, en el contexto del tamaño del Estado, del presupuesto general del Estado y de los ingresos que tiene el Ecuador, producto del excedente en la venta de petróleo. Y a mí no me vengan con el cuento de que esa plata no se puede utilizar, porque el común de la gente no lo va a entender. La señora de la esquina, la señora que no tiene trabajo, la señora que necesita reactivación económica, no va a entender que el excedente no se puede usar. No, no lo vamos a entender. Hagan algo con la plata. 4 meses para asignar $9 millones, que es una minucia. Si comparamos con el presupuesto para todo el sector seguridad y con la totalidad del presupuesto general del Estado, y se lo presenta como gran cosa. Perdónenme. 4 meses para asignar $9 millones. 4 meses. Perdónenme. ¿Que es un tema burocrático? ¿Es un tema de insensibilidad? Porque seguramente vendrán aquí, pues, con las explicaciones de que sí, que no se podía reasignar porque la ley lo impide, que había que sacar plata de acá para poner por acá, que hay que pedir autorización a no sé quién, que no se puede mover. Vendrán siempre con esas explicaciones. Porque nuestras autoridades en este país son así. Vendrán con todo tipo de explicaciones para justificar que se demoraron 4 meses en cumplir con un ofrecimiento del 23 de enero. Y lo presentan como un lograzo, cuando este país está desangrando. $9 millones es una minucia para la cantidad de plata que significa el presupuesto general del Estado. ¿Y saben cuándo me fastidian más estos temas? Les hablo con toda sinceridad, queridos oyentes internautas. Cuando presentan, pues, como gran logro igualmente la cantidad de plata que hay en reservas. ¿De qué sirven las reservas si el país se desangra? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que cierren la brecha fiscal? ¿Que mejoren las condiciones macroeconómicas del país? Claro que es importante. En un mundo ideal, que no haya déficit, que haya superávit fiscal. Por supuesto que sí. Que los ingresos sirvan justamente para que las reservas se nutran, para guardar la plata para las épocas de las vacas flacas. De acuerdo, maravilloso. Pero parte de esa plata, destínenla para las urgencias, para lo que está pasando en este momento. Mencioné hace minutos el tema de la palma africana. En un Ministerio de Agricultura que no ha valido para nada, no ha servido para nada.
Para nada. Lo dijo hace 2 días en este espacio Rodrigo Gómez de la Torre, en la conversación que tuvo con Giovanni Atariguana en el panel que tuvimos el miércoles hablando sobre los temas laborales. Y claro, Rodrigo Gómez de la Torre, que es un empresario vinculado al sector agrícola, al sector ganadero, fue presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Él ha dicho que históricamente el Ministerio de Agricultura no ha servido. Y está claro, 3 ministros en 11 meses, 3. Porque los 2 ministros anteriores no lograron hacer una gestión eficiente. Les quedó grande el cargo. 2 ministros. 3 ministros en 11 meses. Y no se les ha ocurrido aplicar una política pública tal vez para enfrentar la plaga que está afectando la palma africana y por lo cual se encarece el precio del aceite. No solamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, como dicen algunos. ¿Me entienden? ¿Dónde está esa política pública? Destinen plata para eso. Si ha de haber, pues, unos dólares para eso. Para una política pública que permita combatir la plaga de la pudrición del cogollo y enfrentar la situación de los palmicultores, que seguramente están enfrentando dificultades. ¿De qué sirve que tengamos reservas? ¿Cuánto tenemos de reservas? 1.200, 12.000. Yo estoy perdido un poco en las cifras. Si es que alguien me da la cifra exacta de las reservas internacionales. ¿Pero de qué sirve? Sirve, ¿saben para qué? Para la presentación en PowerPoint. Entonces te presentan, tenemos en reservas tal cantidad de plata. Ya, de acuerdo, maravilloso. El déficit fiscal se ha reducido del 9% al 3%. Espectacular. Ok, chévere, espectacular. Ya, y tienes las cifras ahí. ¿Y por qué parte de la plata no la destinan para las urgencias? Para una compra más rápida de los medicamentos en los hospitales, para dotar a la policía de armas, de equipos, no solamente de conos o de impresoras, no solamente de eso, sino de armas, de vehículos. El otro día me quedé espeluznado y les mostraba a ustedes, se presentó en Cotopaxi como gran lograzo que entregaron una batería para un vehículo de la Policía Nacional en alguna parroquia de Cotopaxi. Gran logro, una batería. Con la batería van a combatir la delincuencia, por el amor de Dios. Vamos a lo de fondo. Esas cosas son de fondo. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que equilibrar las finanzas públicas. Tampoco podemos, digamos, coger la plata y gastarla como loco. Hay que administrar adecuadamente la plata. Pero no vayamos a los extremos, pues. Antes se quejaban de que se dilapidaba la plata. Ahora lo que hacen es, volvemos a los 90s. Volvemos a la misma política en su momento del gobierno de Durán Ballén, por mencionar un ejemplo. Había que guardar la plata. ¿Para qué? Para cumplir con el pago de la deuda, para presentar a nivel de los multilaterales cifras de convalecencia de la situación económica, macroeconómica, de la situación fiscal. Pero, ¿y ustedes creen que con esas cifras se soluciona, por ejemplo, el hecho de que unidades de policía comunitaria en barrios, en pueblos, en cantones, en parroquias están abandonadas? Pregunto. O que no tienen los policías un vehículo adecuado para movilizarse. Se soluciona presentando las maravillosas cifras macroeconómicas si es que no destinan parte de la plata para solucionar las urgencias. Pregunto. Creo que no estoy loco al decir lo que estoy expresando. ¿Ya? Creo que no estoy loco. Es absolutamente lógico. La delincuencia nos gana la partida. Nos gana la partida y presentan ayer como gran logro que han asignado 11,5 millones de dólares, que fueron anunciados, 9 millones el 23 de enero. Gran logro y se demoraron 4 meses. A mí al menos me genera una indignación tremenda. Me dice mi pana Nahuel que son 12.000 millones de dólares en reservas. ¡Wow! Yo esa cifra no la tenía clara. Gracias, Nahuel. Doctora Ponce, gracias. Estamos indignados. ¿Cómo es posible que ingrese más dinero y los ecuatorianos no sentimos que eso ayude en algo? Es que es así. Es que es así. Vean, yo tengo un buen concepto de Julio José Prado.
A mí me parece que es un buen ministro. Yo sí tengo un buen concepto. Yo no tengo problema en destacar el trabajo de autoridades. No tengo ningún problema. Yo no creo que todos son malos, pero tampoco creo que todos son impolutos o que son buenos. Gente que comete errores. Hay gente que se equivoca y hay gente que no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo tengo un buen concepto de Julio José Prado, ministro de la Producción. Me parece que ha hecho un trabajo muy positivo, muy positivo. Ayer es un anuncio respecto de inversiones por 5.000 millones de dólares. Fruto de su gestión. ¿Okay? Hay que ver cuál es el alcance de esos 5.000 millones de dólares de inversión. ¿Cuánto va a generar en empleo pleno de verdad? Hay una proyección, 130.000 me parece empleos directos durante el tiempo que duran las inversiones. Hay una proyección espectacular. Hay que ver si efectivamente alcanza para aquello. El tema es que el común de los ciudadanos necesitamos sentir resultados tangibles, más allá de los anuncios, más allá de los anuncios. Es decir, gracias, aquí coinciden justamente conmigo por el tema del ministro de la Producción. Es así. Yo no voy a decir que todo es malo. Hay un anuncio positivo, pero ese anuncio positivo tiene que ir de la mano con concreciones. 5.000 millones de dólares en inversiones, ok. Queremos ver las inversiones, queremos sentir el efecto de las inversiones. ¿En qué? En el movimiento de la economía, en que haya gente que tiene la posibilidad de tener una fuente de ingresos, un trabajo estable, un trabajo en donde le cumplan sus derechos, con afiliación al Seguro Social. Eso es empleo pleno. Y eso es lo que necesita el Ecuador. Buena parte de los ecuatorianos, empleo pleno. Hay que sentir aquello. Porque reactivando la economía y generando trabajo, esa es una herramienta con la cual, entre otras cosas, le va a permitir combatir la delincuencia. Generando empleo, generando activación económica, reduciendo los índices de pobreza y de desempleo. Claro, y acá me dicen, hay que llamar a las empresas que firmaron. Estoy de acuerdo con aquello, porque eso va a permitir contrastar la noticia. ¿Cuál es la calidad de esas inversiones? Pues no se queden solamente en el anuncio. ¿Cómo le va, Pollo? Buenos días. Justamente, lo que decía, Finanzas como gran noticia publica que hicieron la transferencia de recursos que tuvo que haberse efectuado hace 4 meses. Es lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. A mí me ha causado, de verdad, estas cosas me causan indignación. Todo esto derivado, insisto, de esta ola de inseguridad. Es una situación muy compleja la que estamos viviendo los ecuatorianos. Muy, muy compleja. ¿Y saben qué? Siento que no hay soluciones de fondo. Siento que nos quedamos en la epidermis. Y ahí voy a aprovechar para, obviamente, rápidamente, no dejar de lado el comentario que ha quedado pendiente desde hace 2 días, que es la creación de una Secretaría Anticorrupción. Porque ¿saben qué? Otra vez, por el amor de Dios, entiendan, autoridades, la calentura no está en las sábanas. No está en las sábanas. Y como yo siempre digo, la Internet es una herramienta maravillosa que nos permite hacer ejercicios de memoria. El 6 de febrero del 2019, hace 3 años, 6 de febrero del 2019, el entonces presidente Lenín Moreno creó la Secretaría Anticorrupción. La nota de Diario Expreso decía que el presidente nombró a Iván Granda, a Iván Granda como secretario de Anticorrupción y designó otras autoridades. Decía la nota. Lenín Moreno anunció la creación de la Secretaría Anticorrupción mediante decreto ejecutivo 665. Bueno, no fue 666. 665. El 6 de febrero del 2019, hace 3 años. El documento difundido por la SECON expone cuáles son las atribuciones del organismo, entre las que destaca la generación de políticas públicas que faciliten denuncias y el seguimiento de acciones en contra de los actos de corrupción. Además, transversalizar la implementación de la política pública con entidades del gobierno central y sus dependencias, coordinación entre instituciones de gobierno, organismos de control y otras entidades, aprobación de instrumentos para la sistematización y entrega de insumos o documentos oficiales. Febrero del 2019. ¿Qué pasó poco tiempo después?
Vamos un año después, un año y 3 meses después, al 7 de mayo del 2020, nota del Universo. La fiscal del Estado, Diana Salazar, se quejó con el presidente Lenín Moreno de injerencia de la Secretaría Anticorrupción y le sugiere eliminarla. El 7 de mayo del 2020. Y en la nota dice, si la corrupción en las compras públicas del Ministerio de Salud Pública y el IE sucede en la esfera del Ejecutivo, ¿cómo pretende el Ejecutivo ser juez y parte? Se infirió en una carta que se hizo pública, yo recuerdo esa carta, emitida por la fiscal. En la nota dice, cansada de lo que describe como una injerencia gubernamental en las atribuciones de la Fiscalía, un ente autónomo de la función judicial, su titular Diana Salazar le escribió una carta al presidente Moreno para quejarse y advertir sobre la intromisión de la Secretaría Anticorrupción. Un año después, un año 3 meses después. ¿Qué pasó después? Esto fue el 7 de mayo del 2020. 2 semanitas después, el 20 de mayo, el presidente Moreno cerró la Secretaría Anticorrupción y anunció 2 reformas, dentro de los anuncios rimbombantes que hacía el gobierno anterior y que nunca se concretaban, porque el gobierno anterior era el gobierno de los anuncios. Anunció 2 reformas para endurecer sanciones por corrupción. El propio Moreno, que en febrero del 2019 creó con parafernalia la Secretaría Anticorrupción, un año 3 meses después, el 20 de mayo del 2020, anunció el cierre de la Secretaría Anticorrupción. Si hay alguna duda de que esa secretaría podría impedir la celeridad en cualquier caso de corrupción, refiriéndose a la fiscal y también dirigiéndose a la entonces presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, me parece que era, y a la presidenta del Consejo de la Judicatura de la época, en ese momento María del Carmen Maldonado, hoy cierro la Secretaría Anticorrupción ratificando mi confianza en la eficacia y celeridad con la que ustedes llevan adelante sus funciones. Y resulta que ahora, 2 años después del cierre, ojo, febrero del 2019, creada la Secretaría. Mayo del 2020, quejas de la Secretaría y en ese mismo mes, cerrada la Secretaría. Mayo del 2022, coincidencias en Pascuales, 2 años después, vuelven a crear la Secretaría Anticorrupción. El presidente Lasso crea la Secretaría Anticorrupción y nombra al doctor Luis Verde Soto Custode para presidir ese organismo. Otro organismo. Con estos antecedentes, pues sí se dan cuenta, la calentura no está en las sábanas. En lugar de crear secretarías anticorrupción, ¿por qué no fortalecen la actual institucionalidad que es tan endeble? ¿Saben cómo se combate la corrupción? Con las herramientas que tenemos hoy. Función judicial, Contraloría General del Estado, que no tiene titular, ¿ya? Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, superintendencias de compañías de bancos que no tiene titular sino subrogante, por mencionar algunos ejemplos. Así se combate la corrupción, fortaleciendo la institucionalidad vigente. Pero crean otro ente y otro ente. ¿Para qué? Y les acabo de presentar estos antecedentes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Saben que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también tiene atribuciones de lucha contra la corrupción? Y que esas atribuciones de ese consejo fueron asumidas luego de que se eliminó la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, que nació luego de la caída de Abdalá Bucaram en el año 97 y cuya existencia fue constitucionalizada por la Asamblea de Sangolquí. Lo que hicieron fue eliminar la Comisión Anticorrupción, crearon el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana en todos estos años? ¿Qué ha hecho para combatir la corrupción? ¿Qué ha hecho? Sinceramente, ¿qué ha hecho? Pregunto. Fortalezcan la institucionalidad que está vigente en lugar de crear nuevas instituciones. Y como me decía ayer un colega, Ronnie, a quien le envío un abrazo, varias veces nos dijeron a los ecuatorianos que si uno quiere que algo quede sin resultados, pues creen nuevos organismos o creen comisiones. Otra vez crean una secretaría. Yo, en lo personal, yo no estoy de acuerdo. Yo, con estos antecedentes, argumentando por qué no estoy de acuerdo. Porque para mí la calentura no está en las sábanas. Y destinan recursos para eso.
para eso, cuando lo que deberían hacer es fortalecer las actuales instituciones. Fortalezcan, porque la calentura, insisto, no está en las sábanas. Ese es mi comentario del día de hoy. 7:06. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.